Noches. Empezaré agradeciendo a Sandra, a Victoria, a Víctor y en especial a la Casa de la Literatura por invitarme a dar un testimonio que va a ser algo muy personal acerca de la generación del 70. Agradeceré también a todos ustedes que tienen interés por algo que pasó, pero que aún está sucediendo. Es la segunda vez que participo en una especie de testimonio sobre la generación del 70. La primera vez fue en el año 2005, que me invitó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en un encuentro que se llamó Poesía Peruana del 70, Marginalidad, Oralidad, Nuevos Sujetos Migrantes Desconcertados. Quiero empezar a hacer primero el marco conceptual, porque como ustedes entenderán, como miembro de una generación, estoy de acuerdo en muchas de las cosas con la gente de mi generación, pero también discrepo con otras. Por lo tanto, diré que yo enmarco la generación del 70 en lo que un intelectual marxista inglés, Eric Hobsbawm, marcó este espacio de la historia, de la humanidad, de lo histórico, como la edad de los extremos, el corto siglo XX. Él describe que el siglo XX es corto, es un siglo muy corto, que empieza en 1914 y termina en 1991. Empieza con la Primera Guerra Mundial y termina con la caída del muro de Berlín. Define tres etapas fundamentales de este espacio histórico, de esta autobiografía del siglo XX que él hace. Define que la primera es la edad de las catástrofes, que es de 1914 a 1945. Luego la edad de oro, de 1945 a 1973, y el derrumbamiento, le llamo, 1973 a 1991. La edad de las catástrofes corresponde pues al proceso de las vanguardias, el nacimiento de las vanguardias. En nuestro caso ahí podría estar Vallejo, toda la literatura de vanguardia, la gran poesía moderna peruana. La edad de oro es la consolidación también de esta etapa para trabajar solamente en la cuestión literaria. Y el derrumbamiento nos ocuparía a mi generación, de esta especie de autobiografía que llama Hobsbawm y que define en un texto que dice así: las nociones morían igual que los hombres en el transcurso de medio siglo. Él se está refiriendo al siglo XX, había visto derrumbarse, convertidas en polvo, varias generaciones de ideas. Es decir, el hombre y su tiempo nos agobia para entender. Para mí es importante el proceso histórico para entender lo literario, en donde estamos inmersos. Resulta que la generación del 70 es una generación que también empieza temprano. Para mi entender, no empieza en los 70 exactamente, a mí me parece que empieza, como ha dicho muy bien Victoria, somos post-mayo del 68. O sea, estamos cuando la poesía está en la calle y está prohibido prohibir. Entonces, ese fue, me parece, el punto clave que empiezo a entender que hay un grupo de jóvenes en el Perú que está entendiendo hacer poesía de otra manera. Pero este no es un tema nuevo. En el Perú, el primer ajuste de cuentas de una generación con otra la hace Luis Alberto Sánchez en un libro famoso que se llama Balance y Liquidación del 900. El escritor Sánchez se enfrenta a su generación anterior de profesores, de poetas conservadores que venían del modernismo, del arielismo, profesores de la oligarquía intelectual latinoamericana, como él llama. Este balance es bastante sugestivo porque tiene que ver con la generación del 70. Ahí hay, solamente para definir los dos epígrafes con el que empieza este libro. Tiene un epígrafe primero de González Prada que dice: la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. Ese es González Prada. Pero abajo también hay un epígrafe de Haya de la Torre, del joven Haya de la Torre, que dice: nuestra generación no tuvo maestros,
porque a todos los vio claudicar. El epígrafe de ahí es bien clave para mi generación, la del 70, que es una generación que se pasó mucho de su tiempo peleando, cuadrando a los maestros que venían de la tradición poética anterior. Y ahí quiero ya entrar un poco en la etapa del testimonio. Creo que Victoria ha hecho muy bien esta descripción que Husserl hace de una humanidad al borde del abismo, la desaparición de los regímenes democráticos liberales en la mayor parte de Europa, la eclosión de los fascismos, el tiempo del estalinismo y la división del movimiento obrero internacional, el asesinato de Trotsky, por ejemplo. Todos estos acontecimientos mundiales que nosotros vamos recepcionando, las guerras totales, los genocidios a gran escala, en fin, en el caso nuestro, la muerte del Che Guevara, nosotros vivíamos el asesinato de un poeta como Heró, que pesaba, que si bien eso está en la generación del 60, la generación del 70 siente, para decir algo así, esa pegada de la generación anterior, en lo que nos tocó hablar o discutir. Yo diré que un libro clave, o sea, el libro de Sánchez es clave para entender cómo una generación cuadra a otra, ¿no? Es un libro histórico. Pero no habían referencias de qué agarráramos en el 70, y hay un libro famoso que lo hacen los poetas del 60, que se llama Los Nuevos, de Leonidas Ceballos. Ahí los poetas del 60 muestran su presencia y traen la influencia anglosajona, la poesía peruana, que eso está en el movimiento literario mundial. Eso no es nuevo ni es algo original propiamente. Pero en los nuevos, los poetas sientan su posición frente a la poesía, frente a la historia, frente a la sociedad. Y en esos libros destaca, a mi entender, porque este es un testimonio personal, lo que a mí me gustaba, la poesía de Toño Cisneros y la de Rodolfo Nostroza. La de Cisneros porque gana un premio internacional que hace las Américas, que es Canto ceremonial para un oso hormiguero, que es un libro que trae ahí temas que, para los que lo han leído, por ejemplo, referentes a Vilcashuamán, un pueblo que está en Ayacucho y que Toño incorpora en esta poesía, aparentemente cosmopolita, latinoamericana, pero que empieza a fijar espacios literarios de interés sobre el país. Pero igual estamos un poco sin referentes culturales, porque ustedes como los poetas que están por ahí, ustedes que los poetas a veces somos moñeros, amigos, ¿no? Y este libro marcaba un sesgo dentro de la poesía. En ese libro no están todos los que son ni son todos los que están, al igual que en esos 13, ¿no? Para hablar de la generación del 70. Pero ahí están las voces de Marco Martos, de Julio Ortega, de Carlos Henderson, no sé si me acuerdo de alguien más, pero son voces importantes con una posición y un discurso poético importante para la poesía peruana y para el contexto de la poesía latinoamericana. Pero no hay referentes culturales que nos enfrenten a decir qué somos, dónde veníamos. Y hay un libro sí que es importante, pero porque nosotros somos un poco aplastados por la hegemonía del boom latinoamericano, de los narradores latinoamericanos. Y hay un libro que es de Julio Ortega, que está como poeta en Los Nuevos, que se llama La contemplación y la fiesta, que es un estudio de crítica literaria excelente para entender qué pasa en el contexto latinoamericano. Porque nosotros somos hijos de alguna manera, como lo dice el prólogo de José Miguel Oviedo, hijos de la Revolución Cubana, venimos después de la muerte del Che Guevara en Bolivia, en fin, el caso Pradilla, ¿no? O sea, todos estos temas nos conmueven y estamos ahí en esta movida cultural, literaria y poética. Sin embargo, exceptuando que la generación del 70 tiene pocos libros dedicados a estudios, hay los jóvenes que vienen después más bien ven con atención este proceso, pero solamente reconozco 2 libros sobre la generación del 70, uno de Ricardo Falla
y otro que se llama El movimiento poético tagneño del 70, de Luis Chambilla Herrera, porque voy a ir, soy uno de los primeros que piensa en la descentralización de Lima. Lima es muy egocéntrica, este libro es muy egocéntrico para mostrar a la generación del 70. Y entonces, cuando me gustó, me fui a leer este libro, pero este libro tiene un gran defecto, que el principal poeta de los 70, del 70 tagneño, que se llama Hugo Salazar del Alcázar, no está citado en el libro. Y Hugo era el puente entre los poetas de Tacna y Lima, porque Hugo estudió arquitectura, para los que lo conocen, falleció, fue un gran crítico de teatro y un periodista cultural, y tiene un libro que se ha publicado después de su muerte, ¿no? Y bueno, él traía la revista Quilca de Tacna, o sea, porque el movimiento, tal como lo veo Oviedo, es muy limeño, todavía es muy centrista. Un poco ya entraré por qué discrepo, por ejemplo, con el prólogo de estos 13 de Oviedo. Porque Oviedo, yo soy provinciano, pero nos ve como, bueno, pues provincianitos, ¿no? Estos han venido a migrar, han venido a hacer la Lima y aquí están. Y yo nunca he sentido eso. El sociologismo en la literatura todavía le hace mucho daño a la interpretación literaria, poética de esta generación. Entonces somos marginales, provincianos, migrantes, vivimos a salto de mata, en fin, una serie de adjetivos que ahí están y que en parte es cierto. No niego que eso no sea, pero eso invisibiliza a otros poetas de la generación de 70 cuyos discursos poéticos son importantísimos y no se trabaja todavía como estudio. Decía que la generación de 70 empieza en mayo de 68 y termina en la caída del muro de Berlín. Por eso estoy de acuerdo con Victoria cuando ella incorpora a poetisas, por ejemplo en el caso de las poetas mujeres, a Patricia Alba, Mariela Dejo, que son poetas que vienen en los 80, ¿no? Porque eso me parece que es un continuo de este discurso de una generación. Sí hay una ruptura nuestra a nivel latinoamericano con el 60. La generación del 70 recoge los aportes y en esto quiere entrar ya al movimiento poético de los grupos, de Hora Cero, Estación Reunida, el grupo Gleba. Aquí estos movimientos ya se habían dado también en el 60, por ejemplo en Latinoamérica los ánsicos están en el Ecuador y también tienen un manifiesto, por ejemplo, muy parecido al de Hora Cero, parricida, incluso el manifiesto es anterior a Hora Cero. O sea, no tenemos padres, tenemos una catástrofe por poetizar, ¿no? Que eran más o menos los elementos que maneja Hora Cero y cuyo aporte fundamental, bien lo ha dicho Victoria, es el poema integral. A mí me parece que ese es un aporte fundamental del movimiento Hora Cero, el poema integral, que es una nueva forma de escribir, que recoge la escritura automática, el verso proyectivo de Charles Olson, en fin, una nueva visión de escritura, de estética, las teorías del estructuralismo que van a estar de Julia Kristeva, del grupo Telquel, de Philippe Soler, que están en los textos de Enrique Verástegui, ¿no? Para los que tengan interés en analizar esto. Esta visión de estos libros importantes que trae, de estos poetas importantes, perdón, que de Oviedo, nos deja verdaderamente como documento. El libro es importantísimo porque aquí elaboran sus propuestas algunos poetas fundamentales, por ejemplo como Watanabe, que es lo que voy a argumentar después, Abelardo Sánchez León, pero no está Mario Montalbetti, no está Óscar Aragón, no está Lahoz, no están, mirando aquí a Gloria Mendoza, no están los poetas aymaras importantísimos de 70 como Omar Aramayo y José Luis Ayala, por ejemplo, que también forman parte de este proceso. Entonces yo identifico aquí, para los estudios que se puedan dar, primero miremos el discurso poético de cada poeta. O sea, está bien, somos provincianos, no en el mal sentido del provincianismo,
somos migrantes, pero tenemos cada uno de estos poetas que voy a citar así en el testimonio. Son importantes los grupos, Horacero, Estación Reunida, pero cada uno de estos grupos tiene discurso poético, tiene identidad, tiene rupturas poéticas y tiene nuevos aportes para la poesía latinoamericana y peruana. Y también, así como muchos vinieron a Lima, nosotros otros estábamos interesados más bien por identificar los procesos regionales de las poéticas y de la literatura. Entonces yo embargo, por ejemplo, aquí algunos poetas como Abelardo Sánchez León, que viene de la sociología, pero que muy temprano hace libros importantes. Barlow siempre tiene libros desde el comienzo, con críticas importantísimas en el suplemento del comercio. Eso sí es cierto, sí que hay algún poeta dice, todos los poetas del 70 nos moríamos porque José Miguel Oviedo nos haga una nota en su libro. Era la consagración, y Barlow tenía esa consagración y muchos otros poetas. Otro poeta que viene un poco del 60, pero que está en el mundo académico, es Armando Rojas, que hace la revista Creación y Crítica con Ricardo Silva Santisteban y Javier Soroburi. Poetas con una visión más sociológica e histórica y política es Cesario Martínez, que hace una poesía política con un discurso donde están los elementos de la lucha política, la huelga, en fin, trae otro tipo de discurso a la literatura, a la poética, al discurso poético. Cromwell Jara es un poeta que la narrativa le ha dado mucho prestigio, pero es un gran poeta y viene desde el norte, de Piura. Edgar Ojara es un poeta académico, pero que va a ser importante para la reivindicación del 60. Los poetas más importantes del 60 no están en los nuevos. Ahí no está Luis Hernández, ahí no está Juan Ojeda, ahí no está Chirino Oscuro, ahí no está Hernando Núñez. Poetas que van a ser importantes, que tenían tanto derecho como Henderson, por ejemplo, que sí está en los nuevos, ¿no? Y entonces, Edgar Ojara, por ejemplo, va a recuperar un poco tarde, pero va a entrar en un nuevo grupo que es seguir los grupos de la Sagrada Familia, ¿no? Hacen revistas que se publican, donde yo publiqué también con ellos, ¿no? Pero hay otros poetas que voy a citar así muy rápidamente, como Edgardo Urdanibia, Enriqueta Beleván, que ha sido celebrada por Victoria, José Luis Ayala, Omar Aramayo, Gloria Mendoza, que es la voz femenina también que viene del sur peruano. Y también está la presencia quechua, por ejemplo, en un poeta que llega tarde, pero que está ahí, que es Hugo Carrillo y Freddy Roncaya, que vienen del lenguaje de lo quechua, unido a otros contextos. Un poeta social importante que vive en el mundo académico, es estudiantil, es Jorge Roncal. Pero hay también otras miradas que están ligadas a la preocupación dentro de lo que era Hora Cero. Hora Cero, para mi entender, tiene tres poetas importantes que son, para mí, uno de los grandes poetas de Hora Cero es Enrique Verástegui. Siempre admiré a Enrique, he visto toda su trayectoria como gran poeta y su preocupación, su manera de estudiar, de abordar la poesía. Pero también está el discurso de Juan Ramírez Ruiz, que evoluciona mucho. Un par de vueltas por la realidad es lo que se ha dicho de Hora Cero, es una poesía urbana. Es cierto que el mundo se ha desruralizado, pues Velasco hace la revolución agraria, salimos de un sistema casi feudal para entrar en un sistema de capitalismo urbano, y en este libro, en el poema Le quitaron la ciudad a Mario Luna, está el terremoto de Huaraz del 70, pero en los mensajes de esta poesía de mujeres anónimas que busca Juan Ramírez, como esta chica Cabrera, ¿no? Teresa Cabrera, ya ahí Juan bucea sobre la desolación de las grandes urbes, de estas grandes ciudades. En el 70 éramos 4 millones, ¿no? Ahora estamos
hemos duplicado, ¿no? Entonces, las ciudades se han movido en el Perú, ¿no? Y entonces la poesía de estos jóvenes que era acusada de ser poesía urbana, migrante, limeña sobre todo, tenía también que mirar a las regiones. Y una mirada hacia las regiones, por ejemplo, es en Ayacucho está Marcial Molina, en los años 70, que es un profesor universitario y que escribe con un texto muy parecido a brasiliano, pero que tiene sus identidades y sus particularidades específicas. Está nuestra querida pues, María Emilia Cornejo, Mercedes Delgado, una surrealista arequipeña que olvidada, pues, pero que está también. Hay una poesía limeña que se invisibiliza y que estaba ya trabajada, diferenciada del discurso, del texto, del poema integral. Ahí está Nicolás Lleró, Luis Lahoz, Oscar Aragón, con los cuales yo trabajé en una revista que se llamó Auquí. Y hay poetas bisiestos, se podría decir, que escriben de vez en cuando, como Oscar Colchado, que es un gran narrador que escribe, y Fernando Puero, que también hacía poesía. Hay un poeta sorprendente que ese sí fue ya cosmopolita, se fue del país y fue a buscar espacios más grandes y que tiene una obra importante, a pesar que ahora vive en el Cusco, que es Vladimir Herrera. Mate de Cedrón fue un libro importante y estuvo en la movida con nosotros, con el grupo Hora Cero y con los amigos que frecuentábamos, los cafés de Lima, el Palermo y más tarde el Boni. Hay otros poetas como Samuel Cárdenas, Juan Bulita, que viene de la cinematografía, pero que se incorpora con unos libros importantes y trae la salsa, esta música del imperio, de la urbe, a la ciudad, hacia Surquillo, ¿no? Y la incorpora a su poesía. Mario Montalbán es un poeta importante cuando publica, desde que publica Mario Perro Negro, ahí hay un gran poeta que está influenciado quizás por la poesía de Cummings, pero que lo principal que es busca su voz propia y su discurso poético tiene que ver con lo lingüístico, con el lenguaje propiamente. Están también los poetas de Estación Reunida, evidentemente que ahí brilla también Watanabe, pero está Oscar Málaga, José Rosa Ribeiro. El primer poeta Feliciano Mejía, que después estropea su poesía por entrar a escribir panfleto. Él escribía muy bien su primer libro, pero allá él se dedicó al panfleto. Destaco también en los poetas de Hora Cero, Jorge Pimentel y Atulio Mora, ¿no? que se preocupaban por hacer una gran poesía. Toda esta poesía, ¿de dónde sale? ¿Qué viene? Viene de todo este acontecer histórico, social, pero también viene de nuestra preocupación de lo que está sucediendo en el contexto latinoamericano. Había en ese momento una gran poesía cubana, una poesía mexicana con José Emilio Pacheco, una poesía argentina, a pesar de que la dictadura argentina desapareció y mató a los poetas en el 70, fue muy temprano, nosotros mirábamos a esa poesía como una poesía interesante. De alguna manera somos hijos de Hellman o hermanos de Hellman, de Bocanegra, de Delcar, en fin, de tantos poetas argentinos de la gran poesía. Terminaré ahí nomás para decir que la poesía del 70 la considero que es una de las poesías más importantes del siglo XX, es la más importante. Es más importante que la generación del 60, pero somos un continuo del 50. Y me había olvidado de un libro que hace Miguel Gutiérrez, que es el primer libro orgánico para estudiar la generación del 50. La generación del 70 espera una especie de Miguel Gutiérrez que estudie a nuestra generación, que la estudie despiadadamente, sin amiguismo, objetivamente. Entonces, yo creo que en el 70, la voz me dijo una noche, mientras conversábamos, que nosotros somos una generación abrumada. Me gusta ese contexto. Mi generación fue abrumada, la pasamos bien, bailamos bien lo bailado, había buen rock, Victoria, había buen rock, había buenos momentos. Probamos todas las drogas, todas las experiencias, había revolución erótica, había minifalda,
había vacilón, como dice Vladimir Herrera. Hoy, a mí la posmodernidad me resulta un poco aburrido. La vez pasada Vladimir Herrera me mandó una postal que decía: ya nadie puede azunagarse, como en los 70 nos azunagábamos. Entonces, el 70 también fue muy importante, toda esta poesía latinoamericana, donde está, que ya viene del 60, decía, con los ANSI, con los dadaístas, el Techo de la Ballena, en fin, los grupos chilenos, de una gran poesía. Pero yo reclamo, no por mí, yo no, en este testimonio que he dado, yo reclamo para que la mirada vaya a las regiones del interior del país. En las regiones del interior del país hubo en los 70 muy buena poesía. Hay este libro del movimiento poético de los 70 en Tacna, que el libro es muy bueno, pero comete esa garrafal omisión, quizás porque ha faltado ahí criterio crítico para poder abordar con objetividad este proceso. Yo me siento halagado de haber estado con ellos, con todos mis amigos, de haber estado en el café, y sigo creyendo que la poesía está en la calle, sigo creyendo que tenemos una catástrofe por poetizar, ¿no? Y espero que los jóvenes se acerquen al poema integral que tanto soñó Juan Ramírez Ruiz, pero que somos un movimiento, una espiral que se mueve, que creo que algunos poetas se están publicando tarde, ¿no? Y que está esperando las manos de una actitud crítica. Lo que sí creo es que no tuvimos críticos. En eso estoy de acuerdo con Vargas Llosa en un suplemento que dice: la literatura peruana no tiene críticos. Aunque es injusto con Julio Ortega, porque le dice velasquista. Es injusto con Cornejo Polar, porque, en fin, porque enseñaba en universidades norteamericanas, pero sí nos faltó una actitud crítica, y ojalá este testimonio haya servido para ustedes con una actitud crítica mía y también de autocrítica por lo que no pudimos hacer.